Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es una crisis humanitaria y desde el punto de vista de mi grupo se comprueba que las políticas del Gobierno no tienen corazón, pero les pedimos que por lo menos tengan cabeza. Lo que está ocurriendo es que el pasado año murieron 3.500 personas que trataban de llegar a Europa huyendo en su mayor parte de conflictos, en un 80% de los casos, como se ha dicho, cifra de Frontex, huyendo del conflicto, de la guerra y de la muerte segura. Algunos de esos sirios, por ejemplo, que se arriesgan en una aventura como esa, han declarado que prefieren arriesgarse a morir una vez cruzando el Mediterráneo a exponerse a morir varias veces al día en su propio país. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación límite que pone a prueba, insisto, nuestro corazón como ciudadanos y como legisladores, pero también nuestra cabeza y la sensatez de las políticas que se aplican. El 80% de esa gente que huye procede de países como Siria, Eritrea, Somalia o Afganistán y, por lo tanto, tienen derecho a una protección internacional, al estatuto de asilo o de refugio. Sin duda, somos conscientes de que la cuestión migratoria es un problema complejo y hay que combinar políticas migratorias, políticas de cooperación, la propia política exterior y la acción diplomática. En muchos casos se trata de políticas cuyos efectos se ven en el largo plazo y todo esto está agravado porque ocurre en una frontera europea sobre la cual se pronuncian 27 países, cada uno con sus distintos intereses nacionales y casi siempre o a menudo antepuestos a los intereses comunes y a las soluciones humanitarias. Pero en medio de toda esa maraña, de toda esa complejidad de políticas, de intereses, de legislaciones, etcétera, emerge con bastante claridad la cuestión que yo creo que urge abordar y a la que nos insta a abordar esta moción de la izquierda plural. Y la cuestión es que están muriendo miles de personas a las puertas de Europa, ante nuestros ojos. Y esos muertos, señoría, nos interpelan. No hay ninguna duda de cuál debe ser la prioridad de los gobiernos europeos desde el punto de vista de mi grupo, que es tan sencillo como impedir que esa escandalosa cifra de muertos siga creciendo. Primero, porque son vidas humanas las que se están perdiendo y segundo, porque la pasividad ensucia nuestra conciencia de ciudadanos europeos. Sucede además que este aumento escalofriante de muertos no ocurre por casualidad, sino que está directamente relacionado en algunas ocasiones con causas lejanas, las guerras, los conflictos y el hambre al que ya he aludido, pero tiene también causas muy cercanas y muy directas y decisiones políticas concretas que se han tomado desde nuestro país o desde las instituciones comunitarias. Y mencionaré solo dos, solo las más evidentes. Se decidió suspender la operación de protección y rescate de personas Mare Nostrum por la operación Tritón, que tiene un mandato de control de fronteras. Se cambió radicalmente la política europea de proteger a las personas y rescatarlas en el mar a ver la manera de librarse, de zafarse de ellas. Y eso produce muertos directos, porque Mare Nostrum tenía competencias para acercarse a las fronteras del norte de África en busca de personas a las que salvar. Y Tritón no lo tiene, por poner solamente un ejemplo. Segunda decisión política que tiene consecuencias directas, que causa directamente muertos. El bloqueo, el dificultar los procedimientos de llegada legal de personas que tienen derecho a una protección internacional, al estatuto de asilo o de refugio. Bloqueo por procedimientos tan poco civilizados como la valla que se ha construido en la frontera de Bulgaria y Turquía para impedir precisamente la llegada de refugiados sirios. O bloqueo, de otra manera más sutil, la política que lleva a cabo este Gobierno de no cumplir con los cupos asignados, de comprometerse en sede parlamentaria, porque lo ha hecho a petición de mi grupo el ministro de Asuntos Exteriores, a aceptar más refugiados sirios, compromiso que después ha incumplido de manera sistemática. Señorías, no solo estamos dejando morir a gente en el Mediterráneo, sino que estamos permitiendo que toda la presión de quienes huyen de la guerra en Siria, por ejemplo, sea soportada por países limítrofes como Líbano o Jordania, que convierten a la zona en un polvorín aún mayor de lo que es. Y estas decisiones de hoy también tendrán consecuencias mañana. Se trata de decisiones políticas que causan muertes y que no están justificadas desde ningún punto de vista por la presión migratoria, como a menudo nos quiere hacer creer el Gobierno. Y daré solo un dato cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística.
En el año 2014, el saldo migratorio en España fue de 25.693 personas menos. Es decir, no solamente no estamos recibiendo, no solamente no sufrimos presión migratoria, sino que son más la gente que sale de España que la gente que entra. Por lo tanto, no está justificado desde ningún punto de vista, salvo desde una absoluta cerrazón y dogmatismo ideológico, el que se pongan tantas trabas a gente que merece el estatuto de refugiado, el estatuto de asilado, en suma, una protección internacional. Nosotros creemos que es obligación de nuestro Gobierno, por supuesto, cumplir los cupos pactados en la Comisión Europea con los socios europeos, establecer y buscar alianzas con países, también se ha dicho aquí, que sufren situaciones que nosotros podemos sufrir mañana, con los países que constituimos la frontera sur de Europa, como Italia y Grecia, e impulsar el restablecimiento de una misión europea de rescate y protección de personas, de salvamento, una misión como era Mare Nostrum, así como facilitar el asentamiento legal para evitar. Lozano, tiene usted que sí, termino enseguida, presidente. Para favorecer que los asentamientos y la reubicación se haga de forma legal y evitar así las entradas irregulares. Se trata, como decía al principio y termino, no solamente de hacer política con el corazón, sino sobre todo de hacerla con la cabeza. Muchas gracias, presidente.